Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Torres Ramiro, estudiante del Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, estudiante de la materia de control de máquinas eléctricas. En esta ocasión les mostraré dos configuraciones sobre el uso de un variador de frecuencia en el programa de CADESIMU. El objetivo de esto será conocer el uso de un variador de frecuencia y poder resolver errores que se presenten en estas configuraciones. La primera configuración es esta. Es un circuito sencillo. En la parte del circuito de potencia tenemos nuestro disyuntor, nuestros relés térmicos, nuestro motor de inducción y nuestro variador de velocidad controlado por el circuito de control. En el circuito de control tenemos varios elementos que hemos visto antes en otras prácticas y en otras configuraciones, como puede ser los pulsadores, los contactos, las bobinas del circuito, todo eso. Pero lo que más destaca es lo siguiente: el controlador del variador de frecuencia o el controlador de frecuencia. Esto nos hará posible el cambio de velocidad, frecuencia y la inversión del giro del motor. Entramos a su configuración y vemos lo siguiente: sus entradas digitales son a 2 hilos, la velocidad del motor es de 3000 RPM, la frecuencia máxima del variador es de 10 Hz y la mínima es de 10 Hz y la máxima es de 200 Hz. Las velocidades preseleccionadas de cada entrada digital son 15 Hz, 30 Hz y 60 Hz. También vemos que tiene su rampa de aceleración y de desaceleración en 5 segundos cada una. Vemos el circuito de control y vemos que a la salida del controlador va conectado a un circuito que se divide en dos. Cada uno de estas divisiones servirá para darle un sentido de giro distinto al motor. Este será para el sentido horario y este para el sentido antihorario o el sentido inverso. Vamos a comprobar el funcionamiento de este circuito o de esta configuración dándole inicio a la simulación. Vemos que al energizar el circuito con el disyuntor, también se energizará nuestro controlador de frecuencia y nuestro variador de frecuencia. Podemos presionar cualquiera de estos dos botones para dar inicio al giro del motor. Este botón, el botón verde, será para el sentido horario y el botón amarillo para el sentido antihorario. Le damos al verde y vemos cómo va aumentando la frecuencia y las RPM del motor, y vemos con esta flechita que está girando en sentido horario. Vamos a pulsar dos veces nuestro controlador y nos sale esta pestaña. Aquí podemos aumentar o disminuir la frecuencia con la que vamos a estar trabajando nuestro motor. Lo puedo dejar aquí en 60 Hz y vemos que las RPM del motor son 3600. Podemos subirlo a 75 y las RPM aumentaron. O podemos bajarle a 10 Hz y las RPM irán disminuyendo. Vamos a dejarlo en unos 60 Hz. Ahí está, 360 RPM, frecuencia de 60 Hz. Cerramos esta pestaña. Bueno, vemos que está girando en sentido horario. Pero para hacer que gire en sentido antihorario no solamente basta con presionar este botón amarillo. Tenemos que parar todo el giro del motor, esperar a que el motor deje de girar y el variador le dé el mínimo de desaceleración. Nuestro motor está detenido y ahora sí podemos pulsar el otro pulsador. Vemos que el motor gira ahora en sentido antihorario y está aumentando los Hz y las RPMs. Bueno, este es un circuito sencillo únicamente para comprobar el funcionamiento del variador de frecuencia. Pero ahora pasando a la siguiente configuración, vemos que es un poco más complicada. Aquí podemos ver que nuestro variador de frecuencia, o el controlador del variador de frecuencia más bien, está conectado a dos bobinas, KM2 y KM1. Pero ese circuito está interconectado por un pulsador o un interruptor normalmente cerrado.
¿Esto para qué sirve? Sirve para que no tengamos necesidad de parar el motor siempre que queramos invertir el giro, como en el anterior circuito. También observaremos en el momento que iniciamos la simulación que el variador de frecuencia no se energiza al cerrar el circuito con el disyuntor, sino que el variador se energizará hasta que activemos el interruptor Start que se encuentra aquí y se active su enclavamiento, y esta energizará la bobina KM. Solo así podremos energizar el variador de frecuencia. De la misma forma, solo podremos desenergizar el variador con el botón Stop, que activará este interruptor normalmente cerrado, y así nuestro variador dejará de estar energizado. Vamos a iniciar la simulación para ver todos esos elementos que les comenté. Iniciar. Y cerramos nuestro disyuntor. Vemos que ya está energizado, pero no pasa corriente a través del variador. Por eso vamos a presionar el botón Start. Y ahora sí, nuestro variador de frecuencia está energizado. Ahora, presionaremos el botón Forward, que significa adelante. Y observamos cómo nuestro variador empieza y nos ofrece una frecuencia de 47-45 Hz. Vamos a modificarla hasta los 60 Hz. Y ahora sí, la velocidad del motor es de 3600 RPM. Vemos que se activa esta bobina de aquí. Ahora vamos a invertir el sentido de giro, pero como les mencioné, ya no necesitamos parar todo el circuito ni parar el movimiento del motor. Solamente vamos a presionar el botón reversa o reverse. Así se desenergiza esta bobina, las RPMs caen y vuelven a subir cuando el motor gira en reversa. Aquí se ve que la velocidad y los hertz, la frecuencia, marca un valor negativo, pero eso no significa que nuestro motor esté girando de forma negativa. Es más bien una representación de que el motor está girando en sentido inverso, pero las RPMs siguen teniendo un valor positivo en realidad, así como la frecuencia. Presionamos el botón de paro o parar y vemos que está bajando la velocidad hasta detener el motor. Pero esto no significa que el variador deje de estar energizado. Sí, seguirá energizado hasta que presionemos el botón Stop. Y ahora sí, el variador quedó totalmente desenergizado. Mi conclusión es que en estas dos configuraciones me dieron un buen acercamiento hacia el funcionamiento de un variador de velocidad combinado con conocimientos prácticos que he adquirido. Este es un elemento de control crucial para controlar el arranque y velocidad de los motores usados en el ámbito industrial, y personalmente esta última configuración me pareció la más interesante, ya que a pesar de ser muy compleja, es muy versátil y completa a la hora de entender cómo funciona un variador de frecuencia, con sus botones correspondientes, con todos los elementos de control que lleva. Así que esta configuración para mí es la más completa de las dos que hemos visto y una que probablemente sea de las más utilizadas en el ámbito industrial.